De vuelta en la segunda parte, conversando con el doctor Felipe Valbontín acerca del cáncer de próstata, estábamos poniendo los ejemplos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba si hasta el momento el tacto clínico domina la situación, más que el antígeno prostático? Pero ese enfermo, tú le hiciste la biopsia porque te pareció sospechosa y los antígenos prostáticos estaban normales. ¿Qué le dices tú? La biopsia salió negativa, no hay nada. ¿Qué le dices tú a ese enfermo? Bueno, ese paciente que tiene algún riesgo, en el sentido, o que tiene un tacto rectal alterado, o el antígeno a veces está un poco alto y el tacto rectal está normal, voy a poner la situación inversa. Ese necesita hacer un seguimiento un poco más cercano, o sea, no es suficiente decirle de aquí venga un año más, sino venga en 3 meses. En 3 meses hay que repetir nuevamente el antígeno prostático y realizar otro tacto rectal y ver la evolución. Si uno ve que hay algún cambio en estos parámetros, tiene que ir más allá. Y más allá significa hacer exámenes complementarios. Hoy en día lo que está ya de última tecnología o lo que se está haciendo últimamente es hacer una resonancia nuclear magnética multiparametral, que se llama, que es una resonancia nuclear magnética que es muy específica para tratar de detectar zonas sospechosas. Y ahí, después, si alguna de estos exámenes está alterado, podría hacer una biopsia dirigida al punto donde sale la resonancia nuclear magnética alterada. ¿Qué haces tú con un enfermo que los antígenos prostáticos están altos, sin embargo tú haces el tacto rectal y no hay nada? Ese paciente tiene indicación de biopsia porque por otra parte el cáncer prostático puede estar no en la zona que uno logra tocar con el tacto rectal, puede estar en la zona anterior. Y eso va a dar un antígeno prostático elevado sin tener un tacto alterado. Y ese paciente se tiene que hacer una biopsia prostática. Ahora vamos a ponernos en el caso, por ejemplo, de que el papá y un hermano tienen cáncer de próstata. Tú haces la biopsia y no vamos a hablar de Gleason, que son las escalas que tiene, sino que sale positivo, sale un adenocarcinoma. ¿Cómo sigues tú ese enfermo? Una vez que uno hace el diagnóstico del cáncer prostático, y ojalá es precoz, aquí me refiero con precoz, o sea que ese hombre uno lo está siguiendo y pilló finalmente un cáncer prostático que está con un antígeno prostático bajo. Aquí me refiero bajo 10. Y al tacto rectal se logra tocar un nódulo relativamente pequeño. Eso nosotros hablamos de que estamos frente a un cáncer prostático localizado. Nosotros ahí, una vez que uno logra explicar que la situación es un cáncer, pero no es devastador, sino que es un cáncer que es curable, uno empieza le explica las alternativas que existen hoy en día, las alternativas modernas, para poder enfrentar ese cáncer prostático. ¿Y cuáles son las alternativas modernas para ese cáncer incipiente? Primero es la observación activa, lo que hablé en un principio, que existe una probabilidad, si este cáncer prostático demostramos que su celularidad, lo que habló usted recién del Gleason, es bajo, por lo tanto es un cáncer que es con una agresividad muy baja y que tiene un antígeno prostático bajo, ese cáncer lo puede ir siguiendo en el tiempo y se ve que estos parámetros no se alteran. Ese paciente finalmente se hace un seguimiento activo, que se llama, por un par de años, y si no evoluciona, se deja con controles anuales. Por el contrario, uno está vigilando a ese paciente, cosa que si hay cualquier cambio, tanto en el antígeno prostático como en la agresividad celular, uno toma una actitud activa. La actitud activa son estas 3 que están aquí abajo. Hoy la radioterapia externa es una alternativa real y una alternativa que se usa bastante, y además que los equipos hoy en día son equipos modernos que pueden realizar una radiación exclusivamente en la próstata, dañando menos los órganos vecinos. La más usada de los tratamientos es la prostatectomía radical, que es retirar la próstata. Ese es como nuestro gold standard. Y la cirugía hoy en día es el tratamiento que nosotros indicamos en un porcentaje alto de pacientes. Y la forma de hacerla hoy en día es con cirugía robótica. Se llama cirugía robótica, pero de verdad el nombre es cirugía laparoscópica asistida por robot. Sí, claro. Y por último, la braquiterapia, que es la implantación de semillas radioactivas dentro de la próstata. Es un tratamiento moderno y un tratamiento que es ambulatorio
y que tiene un altísimo índice de curación. Y el paciente entra, se pone estas semillas radioactivas, se va para su casa con el tratamiento andando en su cuerpo, y que al año estas semillas están inactivas y el paciente hace su vida normal. ¿Por qué te inclinas tú? Porque hay gente que se inclina por la cirugía. Si un radioterapeuta se inclina por su tratamiento de radioterapia, yo no sé si la semilla la ponen usted o los radioterapeutas. Yo tengo una serie de más de 150 pacientes tratados con braquiterapia. Ya. Braquiterapia son las semillas que se ponen... Que son semillas radioactivas. Sí. ¿Qué porcentaje de los pacientes que van a prostatectomía radical, a retirar la próstata, hacen impotencia? Entre un 30 y un 40% van a quedar con impotencia sexual. Claro. Los trabajos que hoy en día se han realizado, lo que han logrado no es mejorar en los números, sino que acortar la brecha. Por ejemplo, en vez de entre un 30 y un 40%, entre 30 y 35, 30 y 33. O sea, en el fondo, la variabilidad que se produce la disminuye hacia los términos mejores en el fondo. O sea, hablaríamos como una variabilidad mucho menor en cuanto a la probabilidad de quedar con impotencia. ¿Y la semilla? Bueno, esa es la que produce menos impotencia. Entonces, el porcentaje de impotencia llega entre 5 y 10%, y eso se produce más o menos a los 2 años de haber colocado la semilla. Por eso esto es como hacer un sastre. No, lo que pasa es que, bueno, trabajamos en áreas diferentes, pero lo mismo. A mí me pasa exactamente lo mismo con mis pacientes, que hay diferentes alternativas, pero hay alternativas muy buenas, pero que dejan una devastación muy grande. Entonces, yo lo que hago es conversar abiertamente con el enfermo y que me ayude él a escoger. Bueno, eso es súper importante. Eso es importante. También hay que tratar de percibir las aprensiones del paciente. Por supuesto. Por ejemplo, si el paciente, la potencia es algo que es muy importante. Obviamente uno tiene que tratar de elegir las alternativas que son menos agresivas en ese aspecto. Para aquel paciente que siente que el cáncer se lo tiene que sacar porque le angustia vivir con esto adentro, la cirugía es la alternativa principal en él. O sea, por eso uno tiene que ir viendo caso a caso, tratando de elegir la mejor alternativa para él. No existe alternativa inocua. La única alternativa inocua es el seguimiento activo, pero también una angustia para el paciente. Entonces, pero sin embargo, contamos hoy en día con herramientas que son efectivas, que son curativas y que son mucho menos devastadoras de lo que uno tenía como antecedente de 40 años atrás. De 40 años atrás. O sea, de verdad que la cirugía vía laparoscópica es una cirugía con menor morbilidad. En un cáncer avanzado, que ya ha sobrepasado la cápsula, incluso hay algunos ganglios comprometidos. Ya cuando nosotros empezamos a hablar de cáncer avanzado, ya estamos en presencia de cáncer que uno dice que la probabilidad de curación baja importantemente. Curar al paciente ya cuando hay cápsula avanzada o cuando está sobrepasada la cápsula, o es más, cuando tiene invasión de ganglios, es más difícil. Lo que uno hace ahí es primero hablar con el paciente y decirle que las probabilidades de que tiene en el fondo, pero lo que hay que tratar de hacer en esos casos son tratamientos multimodales. Fíjate que mi papá tuvo durante sus últimos 15 años de vida un cáncer de próstata irresecable y fue mantenido exclusivamente con bloqueador hormonal. Bueno, lo que pasa es que lo que hablábamos, el cáncer prostático tiene receptores de testosterona, y la testosterona es como la benzina del cáncer prostático. Si nosotros cortamos la testosterona y ahí vienen los bloqueadores hormonales, este cáncer entra en un periodo que se llama apoptosis, que es una reducción progresiva de la célula hasta prácticamente desaparecer. Es como un adormecimiento del cáncer. El cáncer queda latente hasta que en un promedio que no se sabe bien, que pueden ser 4, 6, 8 años, esto empieza a ser inmunoresistente. Y ahí empiezan a
a multiplicar células que son resistentes a tratamiento, hasta el bloqueo hormonal. Antiguamente, cuando no existían los bloqueadores hormonales, se usaba la castración quirúrgica. Se extirpaban los testículos. Yo alcancé a vivir esa época. Claro, eso es lo que hoy en día ya casi no se usa. No, hoy día yo creo que nadie lo usa. No. Y la alternativa que tiene, lo bueno que tiene el tratamiento de bloqueo hormonal, que uno puede hacer tratamiento intermitente, o sea, puede recuperar al paciente de su testosterona y poder recuperar síntomas. Por lo tanto, el bloqueo hormonal hoy en día es el tratamiento que se llama la castración química. Que cumple con el mismo rol, pero no es una cosa tan... Y eso es importante, por ejemplo, en el paciente que me estabas diciendo tú, un paciente que ya uno sospecha que tiene ganglios tomados, lo que uno hace es un tratamiento multimodal. Uno parte con la cirugía complementaria con un tratamiento de bloqueo hormonal más radioterapia externa. O sea, uno lo que primero hace, si está en una especie de riesgo intermedio, que todavía no tiene metástasis ósea, pero sospechamos que tiene cáncer en los ganglios y son micrometástasis, nosotros podemos todavía intentar hacer un tratamiento curativo. Bueno, tú ves cómo se nos pasa el tiempo aquí volando. Antes de despedirme de ti, recordar que el Twitter es @doctorferrada y el mail que escriban, por favor, así como nos pidieron mucho hablar de cáncer de próstata, mucha gente, y estamos dando respuesta con el doctor Balbontín, que lo ha hecho estupendamente. Te queremos agradecer tu colaboración en la educación, en la prevención del cáncer. Muchas gracias, para mí es un gusto poder aportar. Gracias. Que tengan buena semana.